El cine de oro mexicano, esa época gloriosa entre los años 30 y 50, no fue solo un periodo de esplendor artístico, sino un fenómeno cultural que definió la identidad de México. En las pantallas, los charros galantes, las mujeres de belleza etérea y las historias cargadas de pasión, honor y drama capturaban la imaginación de millones. Las salas de cine se llenaban de suspiros, risas y lágrimas, mientras México forjaba un orgullo nacional que rivalizaba con el brillo de Hollywood. Películas como Allá en el Rancho Grande o María Candelaria no eran solo entretenimiento, eran espejos de una nación que buscaba definirse, celebrando su música, su folclore y sus tradiciones. Pero detrás de las cámaras, lejos de los reflectores y los aplausos, había un mundo oculto, uno donde el poder, el miedo y el silencio escribían un guión mucho más sombrío. Hoy, nos adentramos en un recorrido incómodo, pero esencial, por las sombras del cine de oro. No buscamos opacar el talento ni el legado de esta era dorada, sino comprenderla en toda su complejidad. Porque detrás de cada canción inolvidable, de cada escena icónica, también había historias de control, abuso y verdades silenciadas. Este es un viaje por el brillo y las sombras de una época inolvidable. 1. Jorge Negrete, el charro inmortal y el peso de su leyenda. Jorge Negrete era más que una estrella, era un mito viviente. Su voz, profunda y melodiosa, resonaba en canciones como México lindo y querido y en películas como Ay, Jalisco, no te rajes, donde encarnaba al charro ideal, valiente, romántico, honorable. Con su porte elegante, su sombrero ancho y su mirada intensa, Negrete era la personificación del macho mexicano, un símbolo de orgullo nacional que conquistaba corazones dentro y fuera de la pantalla. Las mujeres suspiraban por él, los hombres lo admiraban y la prensa lo elevaba a la categoría de héroe intocable. Sus películas llenaban teatros, sus discos se vendían por miles y su imagen adornaba desde carteles hasta portadas de revistas. Pero tras esa fachada de perfección, había rumores que circulaban en los camerinos, susurros que nunca llegaban al público. En una industria donde las estrellas masculinas tenían un poder casi absoluto, Negrete era una figura central. Como muchas figuras de su calibre, su influencia iba más allá de sus actuaciones. Se decía que las actrices jóvenes, llenas de sueños y esperanzas, a menudo recibían invitaciones a reuniones privadas bajo pretextos profesionales, repasar una escena, discutir un guión, recibir un consejo. Estas invitaciones podían transformarse en momentos de tensión, donde los límites entre lo profesional y lo personal se volvían difusos. Para una actriz novata, estar a solas con una figura como Negrete era una oportunidad, pero también un riesgo. Rechazar cualquier insinuación podía significar quedar fuera de futuros proyectos, ser etiquetada como difícil o simplemente desaparecer del radar de una industria implacable. El silencio era la norma, y la complicidad de productores, directores y medios aseguraba que la imagen del charro inmortal permaneciera intacta. Negrete dejó un legado artístico que aún resuena, pero su historia también nos invita a reflexionar sobre cómo el poder de un ídolo podía moldear no solo las pantallas, sino también las vidas de quienes trabajaban a su sombra. 2. Pedro Armendáriz, el titán que gobernaba con una mirada. Pedro Armendáriz era una fuerza imponente, tanto en la pantalla como fuera de ella. Con su presencia magnética y su talento para interpretar personajes complejos, protagonizó películas icónicas como María Candelaria y La Perla, donde encarnaba la fuerza, la pasión y la lucha de un México en transformación. Su mirada penetrante y su voz grave lo convertían en el centro de cualquier escena, un actor capaz de transmitir emociones profundas con un solo gesto. Pero en los sets de filmación, su autoridad iba mucho más allá de su talento actoral. Armendáriz no solo dominaba la pantalla, dominaba el ambiente de trabajo con una presencia que inspiraba tanto admiración como temor. En los estudios, su llegada cambiaba la energía del lugar. Técnicos ajustaban sus equipos con una precisión febril, maquilladores trabajaban con manos temblorosas y guionistas reescribían diálogos para evitar su desaprobación. No necesitaba levantar la voz, una mirada suya bastaba para que todos entendieran quién tenía el control. Se decía que las actrices, especialmente las menos experimentadas, enfrentaban un entorno donde cualquier interacción con él podía volverse intimidante.
Las reuniones para discutir proyectos podían transformarse en momentos donde el poder se hacía sentir de manera sutil pero innegable. Quienes se atrevían a cuestionar sus decisiones o a marcar límites podían encontrarse relegados a roles secundarios, excluidos de proyectos importantes o, en el peor de los casos, fuera de la industria por completo. La prensa, fascinada por su carisma y su contribución al cine nacional, rara vez exploraba estos rumores, y los productores protegían su imagen como un activo invaluable. Armendáriz dejó un legado de actuaciones memorables, pero también nos recuerda cómo el poder sin contrapesos puede convertir un set de filmación en un lugar donde el miedo sofoca la creatividad y la dignidad. 3. Mauricio Garcés, el seductor que jugaba con el encanto. Mauricio Garcés no era solo un actor, era un fenómeno cultural. Con su voz de terciopelo, su elegancia impecable y frases como arroz, mi amor, se convirtió en el seductor por excelencia del cine mexicano. En películas como Modisto de señoras y El cuerpazo del delito, Garcés encarnaba un personaje que era una mezcla perfecta de ingenio, charme y picardía. Su presencia en pantalla era magnética, capaz de arrancar risas y suspiros por igual. Para el público, no actuaba, vivía su papel de galán, borrando la línea entre la ficción y la realidad. Pero tras el glamour de sus personajes, había una verdad más compleja, una que circulaba en los círculos cerrados de la industria. Garcés operaba con una sutileza que lo distinguía. A diferencia de otros que imponían su autoridad con fuerza, él usaba su encanto como una herramienta de poder. Se decía que las actrices jóvenes, especialmente aquellas que apenas comenzaban su carrera, eran blanco de sus atenciones. Lo que empezaba como halagos, consejos o invitaciones a eventos exclusivos podía transformarse en situaciones donde los límites se volvían difusos. Su carisma era un arma de doble filo, hacía sentir a las mujeres especiales, pero también podía generar una presión implícita para corresponder a sus atenciones. Rechazar al seductor más querido de México podía tener consecuencias, ser ignorada en el set, perder oportunidades o enfrentar un ostracismo silencioso en una industria donde la visibilidad lo era todo. La maquinaria del cine, impulsada por la taquilla y la popularidad de Garcés, prefería mirar hacia otro lado, manteniendo su imagen de galán intocable. Su legado sigue vivo en las risas que aún provocan sus películas, pero también nos confronta con la pregunta, ¿cómo distinguir entre el encanto genuino y la manipulación disfrazada de cortesía? 4. Antonio Aguilar, el emperador del silencio. Antonio Aguilar era el rey indiscutible del cine ranchero. Con su voz resonante, su estampa a caballo y su capacidad para encarnar la mexicanidad, protagonizó películas como El ojo de vidrio y La cucaracha, donde representaba el honor, la tradición y la fuerza del charro mexicano. Su música y sus actuaciones lo convirtieron en un ícono cultural, un patriarca respetado cuya imagen llenaba de orgullo a generaciones. Pero detrás de esa fachada de hombre honorable, Aguilar proyectaba una sombra de autoridad inflexible, un poder que se sentía tanto en los sets de filmación como en su vida personal. En los estudios, Aguilar no persuadía, ordenaba. Su presencia imponía un silencio que no necesitaba palabras. Se decía que las actrices que trabajaban con él enfrentaban un ambiente donde las decisiones no se discutían, y cualquier interacción podía volverse un recordatorio de su poder. Las invitaciones a repasar escenas o discutir proyectos podían transformarse en momentos de tensión, donde el peso de su autoridad era innegable. En su vida personal, su relación con Flor Silvestre, su esposa y también una estrella, era presentada al público como un matrimonio ideal. Sin embargo, en los círculos cercanos, se hablaba de una dinámica donde su control era absoluto, limitando la autonomía de quienes lo rodeaban. La industria, consciente de su valor como imán de taquilla, protegía su imagen a toda costa, y los rumores rara vez llegaban a la luz pública. Aguilar era intocable, un titán cuya influencia silenciaba cualquier crítica. Su contribución al cine y la música ranchera es inmensa, pero su historia también nos obliga a reflexionar sobre el costo del poder cuando no hay límites. El sistema que protegía a los ídolos. El cine de oro no era solo un escenario para el talento, era un sistema jerárquico donde el poder estaba concentrado en unas pocas figuras. Las estrellas masculinas, como Negrete,
Armendáriz, Garcés y Aguilar eran más que actores, eran activos económicos, símbolos culturales y figuras de autoridad. Los productores, directores y medios trabajaban juntos para proteger su imagen, conscientes de que su popularidad llenaba salas y generaba fortunas. Los rumores de abuso, cuando surgían, eran desestimados como chismes o envidias, y las víctimas, actrices, técnicos, guionistas, enfrentaban un muro de silencio. Hablar significaba arriesgar una carrera, ser etiquetado como problemático o simplemente desaparecer del medio. Las actrices, en particular, navegaban un terreno minado. Muchas llegaban con sueños de grandeza, pero se encontraban con un sistema que exigía más que talento. Las invitaciones a eventos privados, los ensayos a puerta cerrada o las promesas de oportunidades podían convertirse en trampas disfrazadas. Decir no era solo un acto de valentía, era un riesgo que podía costarles todo. Entre ellas, se tejía una red de solidaridad silenciosa, advertencias susurradas, consejos para evitar ciertas situaciones, un código no escrito para sobrevivir. Pero incluso estas redes no podían desmantelar un sistema que protegía a los poderosos. La prensa jugaba un papel clave en esta maquinaria. Las entrevistas eran cuidadosamente orquestadas, los escándalos se enterraban bajo titulares de adulación y la imagen de los ídolos permanecía impecable. Los medios, deslumbrados por el brillo de las estrellas, preferían la narrativa del héroe nacional al cuestionamiento incómodo. Y mientras el público aplaudía, las voces de quienes sufrían en silencio se perdían en los pasillos de los estudios. Un legado de luces y sombras. Mirar hacia el cine de oro mexicano es mirar un legado de contradicciones. Las películas que amamos, las canciones que aún cantamos, son parte de una herencia cultural que nos enorgullece. Pero también son un recordatorio de que el arte, por bello que sea, no está exento de las dinámicas humanas. Jorge Negrete, Pedro Armendáriz, Mauricio Garcés y Antonio Aguilar dejaron huellas imborrables en el cine mexicano, pero sus historias también reflejan un sistema donde el poder podía convertirse en opresión. Sus legados nos invitan a celebrar el talento, pero también a reconocer las heridas que el silencio dejó atrás. Hoy, en un mundo donde las voces comienzan a romper los silencios del pasado, el cine de oro nos ofrece una lección: la grandeza no reside solo en la fama o el talento, sino en la integridad y el respeto. Las historias de abuso, control y miedo son parte de la verdad de esta época, y contarlas no es un ataque, sino un acto de justicia para quienes nunca pudieron hablar. Porque el cine, como la vida, es un reflejo de lo mejor y lo peor de nosotros mismos. Si este recorrido te hizo reflexionar, comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué historias del cine de oro te han inspirado, y qué lecciones crees que podemos llevar al presente? Suscríbete para más contenido que desentraña las verdades detrás del espectáculo, y nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando los secretos de nuestra historia cultural.